Entonces, Adrián, para queda comenzar, mejor. Adrián, queda mejor. ¿Y quién les habla? Adrián ¿y quién Celis. les habla? Adrián Celis. Vale, gracias. Para comenzar, hay que saber que los movimientos voluntarios se ponen en marcha por la corteza cerebral. Se realizan en patrones de funcionamiento y son almacenados en las regiones inferiores del encéfalo, las cuales son la médula, el tronco del encéfalo, los ganglios basales y el cerebelo. Estos a su vez mandan señales a los músculos. Pero en unos tipos de movimientos, la corteza prácticamente no posee una vía directa hacia las motoneuronas anteriores de la médula. Esto sortea varios centros motores en el camino. Sucede en el control de movimientos finos y diestros de los dedos y las manos. Vale. Entonces, la corteza motora y el fascículo corticoespinal. En la imagen podemos ver las áreas funcionales de la corteza cerebral, que se divide en motor y sensitiva. La corteza motora está delante del surco cortical central y ocupa el tercio posterior de los lóbulos frontales. Por detrás queda la corteza somatosensitiva, que suministra señales para iniciar las actividades motoras. La corteza se divide en tres subáreas, las cuales son, como podemos ver acá, la corteza motora primaria, el área premotora y, por último, el área suplementaria. Vale. La corteza motora primaria se ocupa la primera circunvolución de los lóbulos frontales, por delante del surco central o la cisura de Rolando. Comienza desde su zona más lateral por la cisura de Silvio y se extiende hacia arriba por la porción más superior del cerebro y desciende por la profundidad de la cisura longitudinal. La representación topográfica de las zonas musculares del cuerpo en la corteza motora primaria, como se puede apreciar en la imagen, la región de la cara y boca está cerca del surco lateral. El brazo y la mano en la porción intermedia de la corteza motora primaria. Y el tronco cerca del vértice del cerebro y las piernas, los pies en la parte motora primaria que se introduce en la cisura longitudinal. Entonces, en la otra imagen, podemos ver esto un poco más detallado, donde la mitad de la corteza motora se encarga de controlar los músculos de las manos y del habla. La estimulación de estas áreas genera la contracción de grupos de músculos que en ocasiones se produce una sola, o sea, una sola contracción de un músculo en vez de un grupo de músculos. Entonces, comenzamos con el área premotora. Está a una distancia de 1 a 3 centímetros por delante de la motora primaria. Se extiende hacia abajo en dirección al surco lateral y hacia arriba por la cisura longitudinal. Se limita con la motora suplementaria, como se puede apreciar aquí. La organización topográfica es similar a la motora primaria, con las zonas de la boca y la cara en lateral, y asciende esta área para las manos, brazos, el tronco y las piernas. Las señales de esta área son mucho más complejas que la motora primaria, debido a que esta área crea una imagen motora del movimiento que se va a efectuar. Después de la premotora posterior, se excita por dicha imagen y genera los patrones de actividad muscular para su realización. Envía los impulsos directamente a la corteza primaria y activa los músculos específicos. Esa interacción de la corteza primaria y premotora es importante en los patrones complejos de actividad muscular coordinada. Se puede dar por la imitación de tareas que cumple una neurona especiales llamada neurona espejo. Estas reflejan el comportamiento de otra persona, del mismo modo que si el observador estuviera realizando dicha tarea. El área motora suplementaria. Esta área ocupa la cisura longitudinal. Se extiende unos pocos centímetros por la corteza frontal superior y las estimulaciones suelen ser bilaterales. Por ejemplo, la aprehensión bilateral de las manos, a la misma vez necesarios movimientos para trepar. Esta área funciona en consonancia con el área premotora para adoptar los movimientos posturales del cuerpo, que son de la cabeza, los ojos, entre otras.
Es una base para un control fino de brazos y manos, a cargo del área premotora y primaria. Entonces, aparte de estas que ya había nombrado, hay unas áreas con funciones motoras que son especializadas. Se pueden ver en su ubicación en esta imagen del centro. Entonces, comenzamos con el área de Broca, que se halla delante de la corteza motora primaria y por encima del surco lateral. Se encarga de formar las palabras y si se llega a lesionar, impide que se vocalice. No impide que se vocalice, sino que impide que se puedan formar sonidos coordinados, propios de las palabras complejas. Corticalmente, se emparenta con el funcionamiento respiratorio adecuado. Presenta movimientos de las cuerdas vocales, de la boca, la lengua, que se producen en el habla. Después tenemos el campo de los movimientos oculares voluntarios. Como su nombre lo indica, es el punto encargado de controlar los movimientos voluntarios del ojo. Su lesión impide a las personas dirigirlos de una manera voluntaria a diversos objetivos. En cambio, estos se quedan bloqueados involuntariamente sobre objetos específicos, una acción que es controlada por la corteza occipital visual. También se controlan los movimientos de los párpados. Tenemos el área de rotación de la cabeza, que su estimulación produce la rotación de la cabeza. Se encuentran vinculados con el campo de los movimientos oculares y se ocupa de dirigir la cabeza a distintos objetivos. Y por último, tenemos el área para las habilidades manuales. Esta se encuentra por delante de la zona de la corteza motora primaria, encargada de las manos y los dedos. Cuando se produce una lesión en esta área, los movimientos de las manos se vuelven descoordinados y se pierde cualquier sentido. Esto se denomina apraxia motora. Ya. Vale, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Vale. Entonces, ahora vamos a hablar de la transmisión de las señales desde la corteza motora hasta los músculos. La vía más importante que toma la transmisión de estas señales va a ser la vía piramidal, como vemos en la imagen. Esta también recibe el nombre de fascículo corticoespinal. Más o menos el 30% de las fibras provenientes de este fascículo van a nacer en la corteza motora primaria, otro 30% en las áreas motora premotora y la área motora suplementaria, y un 40% en las áreas somatosensitivas que se encuentran por detrás del surco central. Vale, el recorrido que va a tomar esta vía va a ser que al salir de la corteza va a atravesar el brazo posterior de la cápsula interna y va a descender por el tronco del encéfalo, como se ve en la imagen, abajo donde dice pirámide del bulbo raquídeo, porque esta va a formar, como lo dice ahí mismo, las pirámides del bulbo raquídeo. Luego, como podemos alcanzar a ver, se van a decusar en la porción anterior y van a descender formando los fascículos corticoespinales laterales de la médula, y estos se van a conectar con las interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular. También podemos observar que algunas de estas no se van a decusar y van a formar los fascículos corticoespinales ventrales, que van a ser los que están más hacia anterior. Otras vías nerviosas, lo más destacado de la vía piramidal son unas fibras mielínicas bastante grandes con un diámetro de 16 micrómetros. Estas van a nacer en las células piramidales gigantes, también llamadas células de Betz, que solo van a estar presentes en la corteza motora primaria. Estas células de Betz miden en torno a 60 micrómetros de diámetro y sus fibras envían impulsos nerviosos hacia la médula espinal a una velocidad de unos 70 metros por segundo, que va a ser el ritmo más rápido de conducción de cualquier señal que se transmita desde el encéfalo hacia la médula. En cada fascículo córtico-espinal se van a presentar alrededor de 34.000 fibras grandes de este tipo que van a proceder de las células de Betz. Otras vías nerviosas que toma para la transmisión de las señales desde la corteza motora hasta los músculos van a ser, primero, unos axones que van a proceder de las células gigantes de Betz y van a devolver unas ramas colaterales hacia la corteza. Otras fibras que van desde la corteza motora hasta el núcleo caudado y el putamen,
una cantidad moderada de fibras que llega al núcleo rojo del mesencéfalo, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, unas fibras motoras que se van a desviar hacia la formación reticular y un grupo de fibras que hacen sinapsis en los núcleos de la protuberancia, donde van a surgir fibras pontocerebelosas que van a conducir señales hacia los hemisferios cerebelosos. Así pues, podemos denotar que los ganglios basales, el tronco del encéfalo y el cerebelo también van a recibir potentes señales motoras del sistema córtico-espinal cada vez que se vaya a enviar un impulso en sentido descendente hacia la médula. Ya lo puedes pasar. Vale. Vías de fibras sensoriales. Como sabemos, la corteza motora va a estar controlada por señales nerviosas que lleguen del sistema somatosensitivo, además de otros sistemas de sensibilidad como la audición y la visión. Esto para que al recibir estos estímulos, ellos puedan definir la acción que vayan a tomar, que vaya a llevar a cabo la corteza. Algunas de estas vías son unas fibras subcorticales que proceden de áreas somatosensitivas, como ya hemos mencionado, áreas adyacentes por delante de la corteza motora y la corteza visual y auditiva. Fibras subcorticales que llegan a través del cuerpo calloso, desde el hemisferio cerebral opuesto, un grupo de fibras somatosensitivas que van a acceder directamente desde el complejo del tálamo, las cuales van a transmitir señales táctiles cutáneas, señales articulares y musculares que provengan de la periferia del cuerpo. Y unas fibras que se generan en los núcleos intralaminares del tálamo. Ya lo puedes pasar. Vale, como habíamos mencionado anteriormente, una vía alternativa al fascículo córtico-espinal o a la vía piramidal es la vía que toma por el núcleo rojo. Esta va a estar también bastante ligada a la vía piramidal. Va a recibir un gran número de fibras de la corteza motora primaria por medio de, como vemos en la imagen, del fascículo corticorrúbrico. Y cuando una vez lleguen al núcleo rojo, van a hacer sinapsis en su porción magnocelular, la cual va a contener neuronas de gran tamaño parecidas a las células de Betz. Estas luego van a dar origen al fascículo rubroespinal, como lo vemos un poco más abajo en la imagen, que se va a decusar en la parte inferior del tronco del encéfalo para seguir un trayecto justo adyacente a la vía córtico-espinal. Estas van a acabar sobre todo en interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular con las fibras córtico-espinales, aunque algunas van a terminar también en las motoneuronas anteriores, al igual que sucede en las fibras córtico-espinales. Por eso es que están tan íntimamente relacionadas estas vías. En la porción magnocelular del núcleo rojo, donde se produce la sinapsis, también vamos a tener una representación somatográfica de los músculos del cuerpo. Esta estimulación en un solo punto no va a provocar la contracción de un músculo o un pequeño grupo muscular, pero esto se va a dar con muchísima menos precisión en la representación de los músculos. También cabe destacar que sería con incluso menos precisión en los hombres, ya que poseen un núcleo rojo más pequeño que las mujeres. La vía córtico-rubroespinal, que es esta vía por el núcleo rojo, va a actuar como un camino accesorio para la transmisión de señales un poco relativamente diferenciadas, no diferenciadas del todo, desde la corteza motora hasta la médula espinal. Una destrucción de las fibras córtico-espinales de la vía piramidal, pero manteniendo las fibras del fascículo córtico-rubroespinal, va a producir nos va a generar que se puedan producir unos ciertos movimientos aislados, pero se va a generar una gran afectación en los movimientos en control fino, como el movimiento de la mano o el control de los dedos. En conjunto, estas dos vías, del fascículo córtico-espinal y el córtico-rubroespinal, van a recibir el nombre del sistema motor lateral de la médula. También cabe mencionar el sistema extrapiramidal, que es como se le conocen, como en ámbitos clínicos y demás, se le ha determinado a todas aquellas porciones del cerebro y del encéfalo que vayan a contribuir al control motor
pero que no sean parte del sistema piramidal corticoespinal. En algunas ocasiones, incluso en este no se relaciona la vía corticorubroespinal. Es por esto que es tan dispar y abarca demasiado que no se le pueden atribuir ni funciones neurofisiológicas y por lo cual se está intentando emplear cada vez menos en ámbitos clínicos. Ya lo puedes pasar. Vale. Ahora, la excitación de áreas de control motor medular. Vamos a tener 3 puntos claves. En un primer lugar, la organización de las neuronas de la corteza motora en columnas verticales. Estas células de la corteza se van a organizar en columnas verticales con un diámetro de una fracción de milímetro. Van a funcionar cada una como una unidad que va a estimular un grupo de músculos sinérgicos, aunque a veces puede simplemente activar un solo músculo. De igual manera, cada columna va a poseer 6 capas diferentes de células y todas las células piramidales dan origen a las fibras corticoespinales, que dan origen a las fibras corticoespinales, se van a encontrar en la quinta capa celular, contando desde la superficie cortical. Las señales que se reciban van a entrar a través de las capas 2 y 4 y la sexta capa va a dar origen a las fibras que se comunican con otras regiones de la corteza. Siguiente punto es que cada columna puede funcionar como un sistema amplificador y cada una procesa su información para determinar la respuesta que vaya a ser emitida. Y por último, tenemos que las señales dinámicas y estáticas son transmitidas por las neuronas piramidales. Como ya había mencionado anteriormente en la anterior exposición, vamos a tener una contracción inicial muy rápida y una señal luego mucho más débil pero constante para poder mantener la contracción. Para que suceda esto se van a activar 2 grupos de neuronas. Primero las neuronas dinámicas y estáticas, las neuronas dinámicas, las cuales van a realizar excitación de alta velocidad para que luego actúen los grupos de neuronas estáticas a un ritmo mucho más lento para poder mantener esta contracción. Y por último tenemos la retroalimentación somatosensitiva de la corteza motora para controlar precisión de la contracción muscular, como también nos habían mencionado nuestros compañeros en la exposición anterior. Las señales nerviosas que procedan de la corteza motora y que provoquen la contracción de un músculo van a recibir también unas señales somatosensitivas de ese mismo músculo siguiendo el mismo camino desde la región que se haya activado hasta las neuronas que estén realizando dicha acción, que estén activando este músculo. Estas señales somatosensitivas van a nacer en huesos musculares, en los órganos tendinosos de Golgi y en el caso de la piel, en los receptores táctiles que cubren a los músculos. Estas señales positivas van a soler causar un refuerzo de la contracción muscular por la retroalimentación positiva. En el caso de los usos, si sus fibras musculares fusimotoras se contraen más que las fibras esqueléticas grandes, las porciones del centro van a quedar estiradas y por tanto van a estar excitadas. Las señales de estos usos regresan con rapidez a las células piramidales de la corteza motora para avisar que la contracción de las fibras musculares grandes no ha sido suficiente. Por tanto, las células piramidales van a enviar una señal de vuelta para excitar más el músculo para que la contracción alcance el mismo nivel que en los usos musculares. En el caso de los receptores táctiles, si la contracción muscular provoca la compresión de la piel contra un objeto, como en el caso de, por ejemplo, tener un objeto agarrado con la mano, las señales que se deriven de estos receptores cutáneos pueden, en caso de que haga falta, generar una mayor excitación en estos músculos para aumentar la fuerza y la firmeza con la que se está apretando el objeto en la mano. Ya puedes continuar. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, señora. Bueno,
Bueno, yo voy a explicar la estimulación de las motoneuronas medulares. Bueno, aquí en la figura nos vamos a ver un corte transversal de un segmento de la médula espinal en los que nos representan múltiples fascículos de control sensitivo motor y motor que penetran en el segmento medular. También podemos ver una motoneurona anterior que está representada en el centro de la sustancia gris del asta anterior. Bueno, los fascículos córtico-espinal y rubroespinal ocupan las porciones dorsales de las columnas blancas laterales. Sus fibras terminan básicamente o casi siempre en las interneuronas de la región intermedia de la sustancia gris medular. En la intumescencia cervical de la médula, donde están representados las manos, los dedos y una porción o una gran cantidad de fibras corticoespinales y ruboespinales también acaban sobre las motoneuronas anteriores, lo que nos da o nos forma una vía directa desde el encéfalo para activar la contracción muscular. Este mecanismo encaja en el hecho de que el grado de representación en la corteza motora primaria sea alta en el control fino de las acciones de las manos, el pulgar y el resto de los dedos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los patrones de movimientos producidos por los centros de la médula espinal. Entonces, la médula espinal nos puede proporcionar determinados patrones de movimientos reflejos específicos como respuesta de estimulaciones nerviosas sensitivas. Bueno, muchos de estos patrones son resultados importantes de la excitación de las motoneuronas anteriores medulares con las señales procedentes del encéfalo. Un ejemplo de estos es el reflejo miotático. También su carácter funcional funciona en cualquier momento, lo que sirve como amortiguador para amortiguar cuando en algunas ocasiones las actividades motoras pueden estar en marcha por el encéfalo y también también puede que suministre como mínimo una parte de la fuerza motriz necesaria para ocasionar las contracciones musculares cuando las fibras intratisulares de los huesos se contraen. Bueno, también estimula los reflejos en el músculo, además de la estimulación directa a cargo de las fibras corticoespinales. Asimismo, cuando una señal encefálica excita a un músculo, suele ser necesario activar una señal inversa para relajar el músculo antagonista para que se den al mismo tiempo. Bueno, esta relajación se consigue mediante el circuito de inervación recíproca, que siempre se representa en la médula para coordinar el funcionamiento de las parejas de músculos antagonistas. Y por último, vemos los mecanismos de reflejo medular, como el de retirada, el que está en marcha, el de deambulación, el de rescatado y de los procesos posturales, que pueden activarse por señales ordenadoras procedentes del encéfalo. Por esta razón, estas señales ordenadoras tienen la capacidad de poner en marcha muchas de las actividades motoras normales, como pues son el funcionamiento o como caminar y adoptar diferentes aptitudes posturales en el cuerpo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí vamos a tener unos efectos en las lesiones de las vías motoras
o en la vía córtico-espinal. Primero tenemos la del ictus, bueno, que es un sistema de control motor que puede dañarse como consecuencia de una alteración frecuente, pues llamada ictus. Este proceso, pues, está ocasionado por la ruptura de un vaso sanguíneo que, pues, vierte su contenido hacia el encéfalo o por la trombosis de una de las arterias principales. En cualquier caso, el resultado es la desaparición del aporte de sangre en la corteza o en la vía córtico-espinal, a su paso por la cápsula interna en el núcleo caudado y el putamen. Tenemos la otra que es la extirpación de la corteza motora piramidal o también llamada área piramidal. Esta es cuando se elimina una porción de la corteza motora primaria, bueno, el área que contiene las células piramidales de Betz, que son pues las células más grandes que se encuentran en la corteza motora. Entonces, esto nos provoca diversos grados de parálisis en los músculos. Si el núcleo caudado adyacente de las áreas premotoras y motoras suplementarias vecinas no están dañadas, se pueden realizar movimientos posturales y fijación de extremidades, pero existe también una pérdida de control voluntaria sobre los movimientos de los segmentos distales de las extremidades, sobre todo la de las manos y lo de los dedos. Pues esto no quiere decir que los músculos de las manos y de los dedos sean incapaces de contraerse, sino que pierden cierta capacidad para controlar los movimientos finos. Bueno, con todo esto, pues se puede llegar a la conclusión de que el área piramidal resulta importante para el inicio de los movimientos sometidos a un control fino, sobre todo el de las manos y los dedos. Y por último, tenemos la espasticidad muscular, que está ocasionada por lesiones que alteran grandes áreas adyacentes a la corteza motora. Bueno, la corteza motora normalmente ejerce un efecto estimulador tónico continuo sobre las motoneuronas de la médula espinal. Cuando estas acciones desaparecen, se produce una hipotonía. La mayoría de las lesiones, sobre todo las originadas en el ictus, que anteriormente lo habíamos hablado, no solo dañan la corteza motora piramidal, sino también las porciones adyacentes de los cerebros, como los ganglios basales. Bueno, en estos casos se puede producir un espasmo muscular en las regiones afectadas, pero del lado opuesto del cuerpo. Bueno, estos espasmos obedecen básicamente a la alteración de las vías accesorias procedentes de las porciones no piramidales de la corteza motora. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el control de las funciones motoras por el tronco del encéfalo. Bueno, el tronco del encéfalo consta del bulbo raquídeo, de la protuberancia y del mesencéfalo. Esto constituye una prolongación de la médula espinal que asciende hacia la cavidad craneal porque contiene núcleos sensitivos y motores que son capaces de cumplir funciones para las regiones de la cara y de la cabeza. También del mismo modo que la médula espinal desempeña una función desde el cuello hacia abajo. El tronco del encéfalo se encarga de muchas funciones de control
especiales, como vamos a ver que son las siguientes, como el control de la respiración, el control del aparato cardiovascular, el control del funcionamiento digestivo, el control de muchos movimientos estereotipados del cuerpo, el control y el control de los movimientos oculares. También tenemos que el tronco del encéfalo sirve como estación de relevo para las señales de mando procedentes de los centros nerviosos superiores. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver el soporte del cuerpo contra la gravedad. Bueno, vamos a ver las funciones de los núcleos reticulares y vestibulares. Bueno, la función de los núcleos reticulares tienen el antagonismo excitador e inhibidor. Bueno, los núcleos reticulares se dividen en dos grupos principales, que son los núcleos reticulares pónteos y los núcleos reticulares bulbares. Los núcleos reticulares por favor, siguiente. Bueno, aquí tenemos el sistema reticular pónteo, que son los núcleos reticulares pónteos, que transmiten señales excitadoras en sentido descendente hacia la médula a través del fascículo reticulo espinal pontino, citado en la columna anterior como se representa en la figura. Las fibras de la vía, el retículo espinal pónteo, terminan sobre las motoneuronas anteriores mediales que activan a los músculos axiales del cuerpo, los que los sostienen en contra de la gravedad y corresponden a los músculos de la columna vertebral y los extensores de las extremidades. Los núcleos reticulares pónteos muestran un alto grado de excitabilidad natural. Además, reciben potentes señales excitadoras desde los núcleos vestibulares, lo mismo que de los núcleos profundos del cerebro. Por lo tanto, cuando el sistema reticular pónteo de carácter excitador no encuentra la oposición del sistema reticular vulvar, genera una intensa activación de los músculos antigravitatorios por todo el cuerpo, que son tan fuertes que cuando un animal de 4 patas puede ponerse de pie y pues mantiene la gravedad de su cuerpo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el sistema reticular vulvar. Los núcleos reticulares vulvares transmiten señales inhibidoras hacia las mismas motoneuronas anteriores antigravitatorias a través de las vías del fascículo retículo espinal vulvar, que también lo podemos apreciar, podemos apreciarlo en la figura. Esto está situado en la columna lateral de la médula. Los núcleos reticulares vulvares también reciben colaterales aferentes de los fascículos córtico-espinales, del fascículo rubroespinal y de otras vías motoras. Estos fascículos y vías normalmente activan el sistema reticular vulvar de carácter inhibitorio para compensar las señales excitadoras del sistema reticular póneo. Por esta razón, en condiciones normales, los músculos del cuerpo presentan una tiradez, o sea, una flexión normal. También tenemos que en otras ocasiones, al activar el sistema reticular vulvar, se pueden inhibir los músculos antigravitatorios.
Esto permite que realicemos actividades motoras especiales. También tenemos que los núcleos reticulares excitadores e inhibidores constituyen un sistema controlable que puede manejarse mediante las señales motoras procedentes de la corteza cerebral y también de otros puntos para suministrar la contracción muscular de una forma que podemos mantenernos de pie y eso pues hace que el hecho de estar de pie vamos a estar en contra de la gravedad. Y también podemos inhibir otros grupos de músculos para realizar otras funciones. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la función de los vestibulares, que es la excitación muscular antigravitatoria. Bueno, tenemos que todos los núcleos vestibulares, aquí los podemos ver representados en la figura. Estos funcionan con el acompañamiento de los núcleos reticulares. Perdón, no estoy viendo la presentación, no sé si soy yo o veo es una fotografía. No, yo sí la estoy viendo. No sé si soy yo, veo. Yo aquí sí la veo. Mira la presentación en internet. Creo que sí se está viendo. ¿Sí la están viendo? Ok. Bueno, pues no sé, en la figura se está viendo. Entonces el internet, como dice, estoy viendo una fotografía. Perdón, profe, no le entendí. Se escucha entrecortado. Que continúes, por favor. Ah, ok. Bueno, estaba Que diciendo continúes, que por favor. Ok, vale. Entonces, en la figura estamos viendo los núcleos vestibulares. Bueno, que había dicho que estos funcionan, o sea, en acompañamiento de los núcleos reticulares pónteos para el control de la musculatura antigravitatoria. Esto hace que envíen señales excitadoras a los músculos a través de los fascículos vestibuloespinales laterales y mediales, que están situados en las columnas anteriores de la médula espinal. Sin el respaldo de los núcleos vestibulares, el sistema reticular pónteo dejaría gran parte de su capacidad para excitar los músculos axiales antigravitatorios. Especificidad de los núcleos vestibulares consiste en controlar selectivamente los impulsos excitadores enviados a los diversos músculos antigravitatorios para mantener el equilibrio como respuesta a las señales procedentes del aparato vestibular. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el animal descerebrado desarrolla una rigidez espástica. Entonces, esto quiere decir que cuando se corta el tronco del encéfalo de un animal por debajo de un nivel mesencefálico intermedio, pero dejando íntegros los sistemas reticulares pondibulbar, así también como igual también el sistema vestibular, se desarrolla una rigidez de descerebración. Esta rigidez no afecta a todos los músculos del cuerpo, sino a los músculos antigravitatorios, que son los músculos del cuello, los del tronco y los extensores de las piernas. Bueno, la causa de esta rigidez de descerebración es el bloqueo de las proyecciones normalmente intensas que llegan a los núcleos reticulares vulvares desde la corteza cerebral, el núcleo rojo y los basales. Pues
Por falta de esta información, el sistema reticular vulvar de tipo inhibidor pierde su funcionalidad y surge una hiperactividad plena del sistema y la rigidez hace su aparición. O sea, que los músculos se ponen rígidos y no vamos a tener flexión ni extensión. Entonces, gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha. Bueno, entonces vamos a tener que, vamos a ver sensaciones vestibulares y mantenimiento del equilibrio. Tenemos entonces que el aparato vestibular es el órgano sensitivo encargado de detectar la sensación del equilibrio. Se encuentra encerrado en un sistema de tubos y cavidades óseas situado en la porción petrosa del hueso temporal, llamado laberinto óseo. Dentro de este están los tubos y cavidades membranosas denominado laberinto membranoso. Este laberinto membranoso es el componente funcional del aparato vestibular. Entonces, esta estructura está compuesta básicamente por la cóclea, por los 3 conductos semicirculares y por 2 grandes cavidades que son el utrículo y el sáculo. La cóclea es el principal órgano sensitivo para la audición y tiene poco que ver con el equilibrio. Sin embargo, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo son los elementos integrales del mecanismo del equilibrio. Siguiente, por favor. Bueno, las máculas son los órganos sensitivos del utrículo y el sáculo para detectar la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad. Están situadas en la cara interna y miden aproximadamente 2 milímetros de diámetro. La mácula del utrículo está ubicada básicamente en plano horizontal de la superficie inferior del utrículo y cumple la función de determinar la orientación de la cabeza cuando ésta está en posición vertical. Por el contrario, la mácula del sáculo está situada en un plano vertical y lo que hace es informar de la orientación de la cabeza cuando la persona está tumbada o cuando está en posición horizontal. Cada mácula está cubierta por una capa gelatinosa en la que están enterrados muchos cristales pequeños de carbonato cálcico llamados otolitos. Siguiente, por favor. Bueno, también en cada mácula hay miles de células pilosas que proyectan los cilios en sentido ascendente hacia la capa gelatinosa. Las bases y las caras laterales de las células pilosas hacen sinapsis con las terminaciones nerviosas del nervio vestibular. Los otolitos calcificados tienen una densidad específica 2 o 3 veces superior a la que posee el líquido y los tejidos que los rodean, y su peso dobla los cilios según la dirección de la fuerza de gravedad. Las células pilosas poseen sensibilidad direccional. Cada célula pilosa tiene de 50 a 70 pequeños cilios llamados estereocilios y un cilio grande llamado cinetocilio. El cinetocilio siempre está situado en uno de sus lados y los estereocilios van haciéndose cada vez más cortos en dirección hacia el lado opuesto, así como se observa en la imagen. Hay unas conexiones filamentosas diminutas que conectan la punta de cada estereocilio al siguiente más largo y finalmente al cinetocilio. Debido a la presencia de estas fijaciones, cuando los estereocilios y el cinetocilio se doblan en sentido hacia el cinetocilio, las conexiones filamentosas tiran en forma secuencial de los estereocilios. Este movimiento abre varios cientos de canales que son capaces de conducir una cantidad de iones positivos. Por lo tanto, se vierten cationes dentro de la célula desde el líquido endolinfático, lo que provoca despolarización de la membrana receptora, como se ve en la imagen. A la inversa, la inclinación de la pila de estereocilios en sentido opuesto, o sea, alejándose del cinetocilio, va a hacer que los canales iónicos se cierren y va a causar hiperpolarización del receptor. En condiciones normales de reposo, las fibras nerviosas que salen de las células pilosas transmiten impulsos nerviosos continuos a un ritmo de 100 por segundo. Cuando los estereocilios se inclinan hacia el cinetocilio, aumenta el tráfico de impulso, muchas veces hasta alcanzar una velocidad de cientos por segundo. En cambio, el alejamiento de los cilios respecto al cinetocilio disminuye la circulación de esta y a menudo se suprime por completo.
Cuando cambia la orientación de la cabeza en el espacio, el peso de los otolitos se dobla, el peso de los otolitos dobla los cilios y se envían señales oportunas al encéfalo para regular el equilibrio. En cada mácula, todas las células pilosas están orientadas en direcciones diferentes, de forma que parte de ellas se estimulen cuando la cabeza se inclina hacia adelante, otra parte cuando se inclina hacia atrás y otra cuando lo haga hacia un lado. Siguiente, por favor. Los conductos semicirculares. Los tres conductos semicirculares de cada aparato vestibular, denominados conductos semicirculares anterior, posterior y lateral, mantienen una disposición perpendicular entre sí, de manera que representan los tres planos del espacio. Cuando la cabeza está inclinada hacia adelante unos 30 grados, se observa que los conductos semicirculares laterales quedan aproximadamente horizontales con respecto a la superficie del suelo, como observan en la imagen. Los conductos semicirculares anteriores quedan en un plano vertical, quedan en un plano vertical que se proyecta hacia adelante y 45 grados hacia afuera, mientras que los conductos semicirculares posteriores quedan en planos verticales que se proyectan hacia atrás, igualmente 45 grados hacia afuera. Cada conducto semicircular posee una dilatación en uno de sus extremos llamado ampolla, y tanto los conductos como la ampolla están llenos de un líquido denominado endolinfa. El flujo de este líquido a través de los conductos y de su ampolla excita el órgano sensitivo. La pequeña cresta en cada ampolla, que observan en la imagen, es denominada cresta ampollar o cresta acústica. En la parte superior de esta cresta hay una masa tisular gelatinosa laxa llamada cúpula. Cuando la cabeza de alguien empieza a rotar, la inercia del líquido hace que la endolinfa se desplace hacia el interior de los conductos y a través de la ampolla, lo que inclina la cúpula hacia un lado. Recordemos que sobre el interior de la cúpula se proyectan cientos de cilios procedentes de las células pilosas situadas en la cresta ampollar. Todos los cinetocilios de estas células están orientados en la misma dirección, dentro de la cúpula, y la inclinación en esta dirección despolariza las células pilosas, mientras que su inclinación en el sentido opuesto las hiperpolariza. A continuación, desde las células pilosas se envían señales oportunas a través del nervio vestibular para informar al sistema nervioso central sobre cualquier cambio en la rotación de la cabeza y sobre la velocidad del cambio en cada uno de los tres planos del espacio. Ahí hay un video, no sé si lo vemos ahorita o se los paso como por los grupos. No, de una vez, ponlo. Adrián, ¿me puedes hacer el favor? Es el primero. Creo que no se escucha.
Creo que es activar el micrófono. Ah, ¿no será de pronto por lo que Rubén lo había silenciado? Está silenciado, no puede activar el micrófono. Igual está en inglés. Sensation of angular movements of the head is due to the motion of a fluid called endolymph within the vestibular system. Located within the temporal bone is a negative space known as the inner ear. These interconnected canals make up the bony labyrinth of the vestibular system, the portion of the inner ear responsible for balance and the body's sense of position in space. The volume of the bony labyrinth is filled with a fluid called perilymph, which suspends the membranous labyrinth. This membranous labyrinth contains the fluid endolymph. The structure of the membranous labyrinth consists of 3 semicircular ducts positioned in 3 separate planes: anterior, posterior, and lateral. Each of the ducts has a whitened space called an ampulla where it connects with the utricle. Within the ampulla is a sensory organ, the cristae ampullaris. When endolymph moves, it pushes the gelatinous cupula that covers the cristae ampullaris, causing embedded hair cells to bend and send nerve impulses to the brain. Now we will examine the relative motion of endolymph to that of basic movements of the head. To increase clarity, spheres will be superimposed in the endolymph to help visualize motion of fluid. We will also only address movement within the left vestibular apparatus. First, let's view axial rotation. This movement will be best exemplified in the lateral semicircular duct. Note that the fluid does not move in sync with the labyrinth as the result of inertia. For flexion and extension of the head, the anterior duct is the most affected. To view endolymph motion in the posterior duct, we will show lateral bending of the head. As you can see, the flow of endolymph is an essential part of the body's sense of movement. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, señora. Bueno, aquí vamos a ver la función del utrículo y el sáculo en el mantenimiento del equilibrio estático. Bueno, acá es importante entender que las células pilosas deben seguir una dirección distinta, como lo explicó mi compañera anterior, dentro de las máculas y de los utrículos. Pues de esta manera la posición, y de acuerdo a la posición de la cabeza, habrá una variación de las células estimuladas, y estas se encargarán de comunicar al encéfalo la posición respecto a la fuerza de gravedad. También tenemos que los sistemas nerviosos, motores, vestibulares, cerebeloso y reticular del encéfalo
Activan los músculos posturales pertinentes, que estos son el trapecio, los extensores dorsales, el recto abdominal, el oblicuo interno, el oblicuo externo, y entre ellos se encargan de mantener un equilibrio adecuado. También tenemos que la detección de la aceleración lineal por parte de las máculas del utrículo y del sacro. Bueno, en el libro se muestra un ejemplo explicativo y también se puede observar aquí en la imagen que encontramos a la derecha de la diapositiva, donde se muestra que a través de la aceleración la membrana toalítica se desliza hacia la parte de atrás de las células pilosas y por ende, pues al notar el cambio, la información es enviada a los centros nerviosos. Allí en el libro se muestra un ejemplo de un empujón, donde está un poco enredado, pero es importante para los compañeros que entiendan cómo se explicó este ejemplo. Entonces, es cuando una persona está parada normal, sin ningún apoyo de las manos o algo, solo tiene su apoyo en los pies. Allí actúa una fuerza de rozamiento. Cuando hay un empujón brusco hacia adelante, lo que pasa es que hay como una especie de tirón que ejerce pues la fuerza de rozamiento en los pies y adicionalmente en la cabeza. Entonces ahí es donde explica que en la cabeza tiene como una sensación de caída. Cuando el cuerpo se inclina hacia adelante por el empujón, entonces la cabeza va a tratar como de alcanzarlo y de reponerse. Y una vez cuando ella se estabilice junto con el cuerpo, allí ya se va a detener el cuerpo como tal y va a quedar en total equilibrio. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la detección de la rotación de la cabeza por los conductos semicirculares. Entonces, bueno, aquí al realizar giros bruscos de la cabeza en diferentes direcciones, la endolinfa de los conductos semicirculares gira y tiende a permanecer quieta mientras los conductos semicirculares giran. Esto lo que provoca es que haya un flujo relativo de líquido en su interior que va en dirección contraria a la que se realiza el giro. En la gráfica se muestra la respuesta de una célula pilosa cuando un conducto semicircular primero recibe un estímulo al comenzar a girar la cabeza y después al detenerse esta rotación. Bueno, inicialmente, cuando la cúpula se encuentra en reposo, la célula pilosa genera una descarga tónica de 100 impulsos por segundo, que es lo que se ve en la gráfica. Pues en el eje Y, donde está marcado el 100, y en el eje X, ahí permanecen esos impulsos constantes. Luego, cuando se inicia el giro, hay un disparo donde empiezan a darse 400 impulsos por segundo y posteriormente, cuando va terminando ya el giro de la cabeza, van disminuyendo. Bueno, cuando este giro está terminando, la cúpula vuelve a su posición normal de reposo y allí es donde las descargas vuelven a normalizarse. Sin embargo, cuando el giro de cabeza es detenido bruscamente, ocurre un efecto opuesto, y es que la endolinfa no detiene su giro junto con los conductos semicirculares, sino que ella sigue girando, por lo que la cúpula se inclina en la dirección contraria y se detienen totalmente las descargas. Ya cuando han pasado varios segundos, la cúpula recupera la posición de reposo, mientras que la endolinfa deja de moverse. Bueno, también tenemos la función predictiva del sistema de conductos semicirculares para la conservación del equilibrio. Es importante entender aquí que el mecanismo de los conductos semicirculares predice el desequilibrio antes de que ocurra. Esto quiere decir que pues la función como tal de los conductos no consiste en mantener el equilibrio estático o conservarlo durante los movimientos. Entonces, bueno, aquí también en el libro nos muestra un ejemplo de que si una persona corre hacia adelante a gran velocidad y hace un giro terminado de cabeza, los conductos semicirculares serán los encargados de detectar que hay un desequilibrio. Y ellos, como lo predicen, entonces van a enviar señales a los centros nerviosos para que ellos intenten solucionar y así eviten que la persona tenga una caída. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos otros factores relacionados con el desequilibrio en el cuerpo. Entonces,
Empezamos con los propioceptores del cuello. Aquí el aparato vestibular es el encargado de detectar la orientación y el movimiento solamente de la cabeza. Y esta es una parte fundamental porque los centros nerviosos son los que tienen que percibir la orientación adecuada respecto al cuerpo. Estos datos se transmiten desde los propioceptores del cuello y el tronco directamente hasta los núcleos vestibulares y reticulares en el tronco del encéfalo e indirectamente a través del cerebro. Entre la información propioceptiva más importante necesaria para conservar el equilibrio, la figura que envían los receptores articulares del cuello. Cuando se inclina la cabeza en un sentido, o pues como se muestra en la primera imagen de la izquierda, cuando se inclina, los impulsos de los propioceptores cervicales evitan que las señales nacidas en el aparato vestibular generen a la persona una sensación de desequilibrio. Y realizan esta función enviando otras señales que se opongan exactamente a las transmitidas desde el aparato vestibular. También tenemos la información propioceptiva y exteroceptiva procedente de otras partes del cuerpo. Esto se ve como más o menos explicado en el ejemplo anterior del empujón, en donde la información propioceptiva procedente de otras porciones corporales, aparte del cuello, también resulta importante para mantener el equilibrio, porque no solamente está en la cabeza. Por ejemplo, las sensaciones de presión originadas en la planta de los pies nos dicen si el peso está repartido igual entre ambos pies, y si el peso descansa sobre los pies, lo hace hacia su parte anterior o hacia su parte posterior. La información exteroreceptiva resulta especialmente necesaria para conservar el equilibrio cuando una persona corre. La presión del aire contra la parte anterior del cuerpo avisa de que una fuerza se opone a su avance en una dirección diferente a la que sigue la fuerza de gravedad. Como consecuencia de ello, la persona se inclina hacia adelante para oponerse a esta fuerza. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las conexiones neuronales del aparato vestibular con el sistema nervioso central. Aquí, bueno, en la gráfica se muestran que las conexiones del nervio vestibular en el romboencéfalo. La mayoría de sus fibras nerviosas acaban en los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo, que están situadas aproximadamente en la unión entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Algunas llegan directamente a los núcleos reticulares del tronco del encéfalo sin hacer antes sinapsis, y también a los núcleos del fastigio, la óvula y el lóbulo floculonodular en el cerebelo. Las que terminan en los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo realizan sinapsis con neuronas de segundo orden, que también envían fibras hacia el cerebelo, los fascículos vestibuloespinales, el fascículo longitudinal medial y otras regiones del troncoencéfalo, sobre todo los núcleos reticulares. Bueno, la vía principal para los reflejos del equilibrio comienzan los nervios vestibulares, y allí lo que se hace es que reciben una excitación por parte del aparato vestibular. Posterior a ello se dirige hacia los núcleos vestibulares y el cerebelo, y después se envían señales a los núcleos reticulares del tronco del encéfalo, así como en sentido descendente por la médula espinal a través de los fascículos vestibuloespinales y reticuloespinales. Los impulsos que van dirigidos hacia la médula son los encargados de regular la interacción entre la facilitación y la inhibición de los numerosos músculos gravitatorios, lo que controla automáticamente el equilibrio. También tenemos que los lóbulos loculonodulares del cerebelo ocupan especialmente las señales referidas al equilibrio dinámico procedentes de los conductos semicirculares. Bueno, una lesión grave en estos lóbulos o en los conductos produce una pérdida de equilibrio dinámico durante los cambios rápidos en dirección del movimiento, pero esto no quiere decir que perturbe seriamente el equilibrio en condiciones estáticas. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya por último tenemos las funciones de los núcleos del tronco del encéfalo para el control de los movimientos estereotipados subconscientes. Aquí se muestra un claro ejemplo que es la anencefalia,
en donde los bebés nacen sin las estructuras cerebrales por encima de la región encefálica. Bueno, pues la mayoría de esos bebés no tienen mucha esperanza de vida. Sin embargo, ellos pueden tener capacidades tales como alimentarse, tomar leche de su madre, expulsar la comida desagradable de la boca, llevarse las manos a ellas para chuparse los dedos, entre otros. Y además también pueden realizar acciones como bostezar y estirarse. Saben llorar y seguir los objetos con movimientos de los ojos y la cabeza. Y también, si se les aplica una presión en la parte anterosuperior de sus piernas, ellos se pueden incorporar hasta quedar sentados. Este es un claro ejemplo de que muchas de las funciones motoras estereotipadas del ser humano tienen lugar en el tronco del encéfalo. Y pues, bueno, ya vamos a realizar entonces el quiz que tenemos preparado. Entonces, comienzo ya. Listo.